Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este lunes 21 de abril, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el primer Papa hispanoamericano, falleció a los 88 años. Ha sido un pontificado de poco más de 12 años y la última aparición del Papa Francisco, la última aparición pública fue un día antes de su muerte, el domingo de Resurrección. Para analizar el impacto de la muerte del Papa nos acompaña el doctor Francisco Tudela, consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y ex canciller del Perú. Doctor Tudela, gracias por acompañarnos. De nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Tudela, ¿qué impacto tiene el fallecimiento de un papa, no solo en el mundo católico, sino a nivel global? Bueno, siempre el fallecimiento de un papa es un acontecimiento, digamos, muy importante. Como el papado no tiene un mandato fijo de tiempo, naturalmente los papas en general tienden a estar en sus cargos mucho tiempo y imprimen a la Iglesia una dirección que a veces es muy intensa, a veces no, o enfatizan ciertos aspectos doctrinales e incluso políticos exteriores a lo puramente doctrinal sobre otros. Que yo recuerde, recuerdo muy niño la muerte de Pío XII. En mi juventud, mi niñez y juventud se desenvuelve bajo Juan XXIII y Pablo VI. Luego viene Juan Pablo I, que muere abruptamente a los pocos días. Juan Pablo II, que tiene un pontificado muy largo y que tiene un enorme impacto en el mundo doctrinal, teológico y simultáneamente en la lucha contra el ateísmo y la opresión del comunismo. Y entonces sostiene al sindicato Solidaridad en Polonia. La Iglesia se convierte en un baluarte de la democracia, la libertad, tanto en el plano personal como en el plano económico. Juan Pablo II da el catecismo a la Iglesia Católica, en el cual se habla de una economía libre por primera vez en mucho tiempo. Y luego viene su hombre de confianza, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, y a la renuncia de que eso sí fue una cosa insólita y sin precedentes, es elegido el Papa Francisco, el primer papa de América Latina, un papa argentino. Sus primeras encíclicas empiezan a causar controversia dentro digamos, de la jerarquía católica, polariza un poco a la jerarquía católica, tiene una inclinación contra, digamos, contra el mercado, contra todo lo económico. Es más bien un papa de una orientación socialista, digamos, en sus declaraciones, abiertamente, y tanto sus declaraciones como su posición, pues causan controversia en el mundo, ¿no? Y cuando fallece un papa, y eso es lo que se puede sacar de las experiencias anteriores, no necesariamente se sigue la voluntad que ese papa pudiese haber deseado para su sucesión. Esto es, son 135 cardenales los que en 2 semanas van a estar reunidos en un cónclave. Ahora se les está enviando las citaciones. Y esos 135 cardenales, todos pueden ser papa. Y por lo tanto, no se puede, digamos,
adivinar quién va a ser el próximo papa, porque evidentemente hay muchas deliberaciones. Cuando se instale el cónclave en la Capilla Sixtina, pues quedan aislados. Es una tradición que viene desde el siglo III de Francia. Tapió la iglesia en la cual los cardenales tenían que elegir al papa y no dejó entrar ni siquiera alimentos, porque ya se habían demorado mucho. En realidad lo que el rey de Francia quería era que elijan un papa pro-francés. Y de ahí viene la tradición de encerrarse en el cónclave en la Capilla Sixtina. Y naturalmente con alimentos y con todas las necesidades del caso. Y al término de eso, pues o sale humo negro, que llaman fumata negra, que significa que no se ha elegido papa y que continúe el cónclave, o sale humo blanco con una chimenea que hay sobre ese lugar. Y entonces la fumata blanca es el humo blanco que anuncia la elección de un papa. Es muy difícil adivinar de antemano quién puede ser elegido. Ahora, doctor Tudela, teniendo en cuenta que de los más o menos 135 electores, más de 100 han sido designados, elegidos por el Papa Francisco, ¿se podría considerar que existen más posibilidades de que se dé una continuidad o de que se elija a otro Papa de tendencia progresista? ¿Qué tan posible ve que se elija un Papa pues, que regrese a posiciones más tradicionales en la Iglesia Católica? Es imposible hacer una tabla de probabilidades y decir tanto por ciento de esto, tanto por ciento del otro, porque yo tengo la impresión que dentro de los cónclaves, para llegar a acuerdo, se requieren ciertas premisas. Y el sector conservador es un sector muy fuerte. Los cardenales nombrados por el Papa Francisco son cardenales recientes. Tienen como contendientes a cardenales conservadores de peso, como es el caso de este cardenal de Kazajstán, que es Athanasius Schneider, o el cardenal Sara del África, que en caso de ser de Guinea, en caso de ser designado papa, pues sería el primer papa africano. Juegan muchísimos factores en un cónclave. Yo no me atrevería a hacer una predicción. Nunca se puede decir que en el papado haya una continuidad doctrinal firme de un papado a otro, sobre todo en el terreno político. En el terreno dogmático, claro, ahí sí hay una continuidad firme, pero en el terreno, digamos, de la posición de la Iglesia en el mundo, de cómo va a responder a los retos políticos de su época, de cómo se va a mover en medio de las convulsiones internacionales, pues allí es imprevisible. Ahora, doctor Tudela, hace un momento mencionó el caso de la renuncia del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Y a esto hay que agregar que si sumamos el cónclave que se va a convocar con la muerte del Papa Francisco, habremos tenido en 20 años, entre el 2005 y este año, 3 cónclaves, lo cual no es muy usual. ¿No le parece que todo esto son cambios, o no cambios, sino situaciones algo insólitas en la historia de la Iglesia Católica? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que digamos, la renuncia de Benedicto XVI no tenía precedentes y planteó un problema, porque antes en la Edad Media había papas y antipapas, entonces habían 2 papas, pero acá tuvo que crearse la figura del Papa emérito, que nunca había existido. Claro. Y entonces habían 2 papas en simultáneo. En el Vaticano, uno con el poder ejecutivo y el otro, digamos, como retirado, pero papa a fin de cuentas, ¿no? Es irrenunciable el ser papa. Entonces eso es una cosa sin precedentes.
Acá también, porque una de las disposiciones, según se ha dicho, del Papa Francisco, vamos a ver cómo se lleva eso a cabo, es no ser enterrado en San Pedro. O sea, sería el primer papa en no ser enterrado en San Pedro. Y por lo tanto, el ser enterrado no en la Basílica de San Pedro, sino en otra. Se habla de Santa María Maggiore, que es donde Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, pues implica también apartarse de las tradiciones como se han entendido hasta ahora. Yo sí creo que hay cambios y evidentemente la renovación de cardenales va a tener un impacto, pero también tiene que tener un impacto ciertos criterios de prudencia respecto al rumbo inmediato futuro de la Iglesia Católica. Doctor Tudela, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar los motivos con más detalle de por qué la figura del Papa Francisco ha sido tan controvertida al interior de la Iglesia Católica. Seguimos en Informe Extra analizando el impacto de la muerte del Papa Francisco, acompañados por el doctor Francisco Tudela, consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y ex canciller del Perú. Doctor Tudela, el Papa Francisco ha sido una figura bastante asociada al progresismo, a las ideas progresistas, hoy consideradas o hoy denominadas ideas woke. Y por este motivo ha sido cuestionado al interior de la Iglesia Católica por los sectores más conservadores. ¿Qué tanto sustento tienen estos cuestionamientos? Bueno, son cuestionamientos importantes, algunos incluso respecto a la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, la encíclica sobre la ecología produjo que un grupo de cardenales le escribiesen señalando algunos puntos que ellos consideraban errores doctrinales, casi de tipo panteísta, digamos, asociados a una teología que la Iglesia Católica nunca aprobó, que es la de Teilhard de Chardin. Entonces estos obispos de la Iglesia importantes, como el cardenal Burke, etcétera, creyeron detectar en esa Iglesia, en esa encíclica, pues una nueva tendencia teológica que no era acorde con la doctrina tradicional. Luego una evidente preferencia por los jefes de Estado de izquierda y un anticapitalismo notorio a tal punto que llegó a decir en una entrevista que el verdadero comunismo era el cristianismo. Entonces, naturalmente, eso resulta bastante discutible, digamos, porque el cristianismo es una doctrina de salvación de la persona humana, no es un programa político. Y entonces hay varios incidentes a lo largo de su pontificado. Por ejemplo, también la confirmación de los obispos aprobados por el Partido Comunista Chino para la Iglesia Nacional Católica de la China. Durante todos los papados anteriores, la Iglesia Nacional China no era considerada la Iglesia Católica de la China por el Vaticano, por los papas anteriores, y más bien se ordenaban obispos casi en secreto para hacerse cargo de los fieles en la China. El Papa Francisco rompe ese criterio y permite el nombramiento de los cardenales que el gobierno
del Partido Comunista Chino designa, ¿no? Entonces, todas estas cosas han sido novedades muy debatidas en su momento. ¿Podría explicarnos con más detalle este acuerdo con la República Popular China? Este acuerdo implicó que se ratificó, que la Santa Sede ratificó a los cardenales, a los obispos nombrados por la República Popular China. ¿Qué pasó con los que estaban siendo reprimidos por ese régimen? Bueno, de alguna manera continuaron, fueron puestos de lado y por lo tanto continuaron en una posición de represión, ¿no? Fue una situación extremadamente complicada. En el fondo, complicada porque la Iglesia Católica, como su nombre lo indica, católico significa universal, y su universalidad hace que no esté subordinada a ningún gobierno nacional. Y entonces siempre hubo, por ejemplo, en la Francia monárquica, lo que se llamó la tendencia galicana, o sea, que el rey de Francia nombre a los obispos franceses, cosa a la cual siempre se opusieron tanto los obispos como el papado. Finalmente, en la Revolución Francesa, es el gobierno revolucionario el que nombra a los obispos que han nombrado fidelidad a la revolución, pero que son condenados por Roma. Luego, en la Reforma Protestante ocurre lo mismo. La Iglesia Anglicana se llama Iglesia Anglicana porque es una iglesia nacional, y con la Reforma Protestante el rey de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia Anglicana, cosa que la Iglesia Católica condena. O sea, a lo largo de toda la historia, la Iglesia Católica ha condenado una Iglesia Católica nacional diferente de la de Roma. Y entonces esta transacción con la Iglesia Nacional China y con el Partido Comunista Chino, pues fue enormemente desconcertante en su momento. Y ahora, ha mencionado también una de las frases más controvertidas en relación a comparar pues, al verdadero cristianismo con los comunistas, ¿no? También está el hecho de haber recibido sonriente este crucifijo con la forma de la hoz y el martillo por parte de Evo Morales en su momento, ¿no? Y el silencio o la posición no firme, una posición que carece de firmeza frente a los regímenes del socialismo del siglo XXI, en especial Nicaragua. ¿Cómo evalúa esta postura del Papa Francisco ante este tipo de regímenes y declaraciones como esas? Bueno, el Papa Francisco claramente era de la izquierda peronista, y opuesto a cualquier tipo de régimen conservador o liberal de libertad económica en el mundo. Y lo hizo saber en múltiples declaraciones. Incluso hizo campaña en entrevistas contra Milei sin mencionarlo, pero dando a entender que la elección de Milei pues representaría una catástrofe para la Argentina, un poco la tesis de la izquierda peronista. Recibió con mucho cariño a María Cristina Fernández de Kirchner, pero no hizo lo mismo con jefes de Estado de otro signo ideológico. Entonces, definitivamente había en él una posición que él no ocultaba, que se inclinaba hacia el socialismo, ¿no? Y esto explicaría que tantos sectores no católicos y en particular de la izquierda radical simpatizaran tanto con él. Por supuesto, era una cuestión de mutua atracción, ¿no? Y luego también el tema de las concesiones al animismo, por ejemplo, el haber colocado en una iglesia de Roma unos ídolos a la Pachamama, ¿no? Todas esas cosas, pues naturalmente también causaron las objeciones abiertas de un sector de la jerarquía católica. O sea, no ha sido un papado
tranquilo desde el punto de vista doctrinal. Doctor Tudela, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el impacto del fallecimiento del Papa Francisco, acompañados por el doctor Francisco Tudela. En esta edición hemos visto pues, cómo el Papa Francisco se posicionó marcadamente del lado del socialismo, ¿no? Y cómo fue una figura controvertida al interior de la Iglesia Católica por decisiones como pues, la transacción con la República Popular China, algo que sorprendió al mundo católico en su momento. Ahora, doctor Tudela, ¿cuáles cree que sean los principales retos que tenga que asumir el próximo Papa? El próximo Papa tiene un reto gigantesco, que es justamente todas estas cosas de las cuales hemos conversado, y que vienen de mucho tiempo atrás, vienen de la década del 60, muchas de ellas. Digamos que hay sectores claramente definidos al interior de la Iglesia, pero estas posiciones se han radicalizado, como se ha visto en el llamado sínodo de la sinodalidad, en el cual pues las posiciones digamos, doctrinales, tradicionales de la Iglesia Católica han sido cuestionadas sin llegar finalmente a una definición. Entonces, el gran reto del próximo Papa, creo yo, y que es el reto principal, es mantener la unidad de la Iglesia Católica. O sea, en la medida en que los sectores woke, los sectores conservadores, se alejan cada vez más unos de otros, y es difícil hacer de cuenta que no pasa nada, pues el próximo Papa tiene el reto de conservar la unidad de la Iglesia Católica. Y conservar esa unidad implica, digamos, un camino doctrinal y político de enorme prudencia, porque si se radicalizan las posiciones que ya hoy por hoy son bastante separadas como puntos de vista, pues entonces la Iglesia Católica podría verse ya confrontada con disidencias de mayor envergadura. Y entonces la misión del Papa hoy es conservar la unidad de la Iglesia y sobre todo buscar tener una unidad de cara a los fieles que no sea divisiva, porque, por ejemplo, hay una encuesta americana de esta encuestadora Pew, se ve pues que en los Estados Unidos la Iglesia Católica ha perdido el 40% de los fieles en esta última década. Y entonces es enorme la cantidad de gente que en medio de estos conflictos doctrinales y cambios, pues van perdiendo identificación con la Iglesia, porque tal vez no encuentran un mensaje personal, espiritual, que les sea importante a ellos para su vida como personas, sino que encuentran un mensaje que más bien se dirige a lo colectivo. Y entonces esas son las dos posiciones. El Papa que venga va a tener que navegar entre Siris y Carvidis, entre estos dos escollos, para buscar conducir a la Iglesia a la unidad doctrinal y a la unidad de los fieles y del clero, ¿no? Ese es el gran reto. Ahora, en el marco de estos cuestionamientos digamos, a las posturas que ha tenido el Papa Francisco, este último pontificado, destaca la posición de un grupo de obispos alemanes. ¿Podría detallarnos un poco más esta situación? Bueno, los obispos alemanes son aquellos que tienen las posiciones más radicales
dentro del progresivismo, dentro del progresismo woke. Y por lo tanto ahí sí muchos de ellos plantean una ruptura con la tradición católica respecto al tema del matrimonio, respecto al tema de la homosexualidad, en fin, a temas que han sido que hasta este momento claramente definidos dentro de la ortodoxia católica, ¿no? Y entonces, evidentemente, eh, parte del esfuerzo es ver cómo se moderan estas tendencias si es que es posible. Muchas gracias, doctor Tudela. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.